Fernando González. Gonzo, pues ya la cosa cambia, ¿eh? Gonzo, de Salvados, ¿no? Vamos a hablar con Gonzo, que ya lo tengo ahí al otro lado, y sobre todo, del tema de migratorio, en fin, ahora aquí en Canarias está como está, ¿no? Él tiene mucha experiencia con respecto a todo ello, y de ello vamos a hablar. Gonzo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, hace el día 29 de junio, tuviste una presentación en Fuerteventura de tu libro Mis Fronteras, ¿no? Lo que son las cosas de la vida, Gonzo. Tengo aquí delante de mí una dedicatoria, ¿vale? Dice: a María y Javier. Agradecido por vuestro interés en las historias y recuerdos que componen este libro. Espero que haya otra oportunidad para que te pueda conocer, Javier. Y esa oportunidad ha llegado, Gonzo, soy yo. No sé si recuerdas de esta firma que pusiste a mi hija en Fuerteventura. Sí. Creo que me hago una idea, no aseguro 100%, sí. Pero recuerdo que cuando puse eso de si hay una segunda oportunidad era porque, sí, pues bueno, en la conversación uno nota cuando está firmando, pues si hay más interés a lo mejor en la firma, si hay interés en el propio libro, o incluso, por eso seguramente puse eso de, joder, me gustaría poder hablar en otra ocasión de esto. Claro. Y cuando la cuestión a hablar, por ejemplo, es la que se trata en los libros de Mis Fronteras, yo intento siempre decir pues que haya otra oportunidad, porque realmente creo que es un tema del que no debemos dejar de hablar, porque las historias no dejan de suceder. Sí que deja de suceder la capacidad de sorpresa, la capacidad de empatizar con lo que sucede, y a partir de ahí llegamos a un estadio nuevo, que es: si me sigues contando algo que sucede, que es incómodo, pero que a mí ya no me hace levantar la ceja ni me genera empatía, me pasas a molestar. Y a pesar de que se pueda llegar a ese estadio, yo creo que es una cuestión de la que tenemos que seguir hablando, porque, como decías, esta semana ahí en Canarias, en la Isla del Hierro, estáis viendo que si no se habla, eso no significa que deje de pasar. Lo que sucede es que si no se habla y sigue sucediendo, la gestión que se pueda hacer va a ser mucho más, va a generar más penuria a los propios migrantes. Si no hay presión, las autoridades sabemos que normalmente estas cuestiones se las intentan sacar de encima por la vía rápida. Claro, y a veces dicen, no, porque es como si todavía tuviésemos que estar aprendiendo que tenemos que hacer cosas que ya sabemos que va a suceder, ¿no? Gonzo, tienes aquí una frase que yo quiero comentarla contigo, que me parece que es increíble, ¿no? En tu libro, ¿no? Bueno, en la portada, ¿no? Dice: verse en el lugar del que uno escapa es la última derrota de los perdedores, antes que volver la muerte. Me parece tremendo, ¿no? Y esa es la auténtica realidad, ¿no, Gonzo? Bueno, no es una frase que salga de mi talento. Es una frase que para mí resume lo que tantas veces he escuchado en boca de los propios migrantes. Hay una pregunta que siempre me causa curiosidad, porque por suerte yo no estoy en ese lado, claro, que es: ¿por qué, si sabes lo que te puede pasar en el mar o cruzando una frontera, lo haces? Y no solo lo haces, que a lo mejor llevas a tu hijo y llevas todas tus esperanzas ahí. Y esa frase es el resumen de las respuestas que yo me he encontrado. Porque no puedo volver. La gente desde Europa muchas veces, o desde la comodidad de una vida más o menos placentera, con todo lo que esto puede significar, no entendemos la urgencia, no entendemos la necesidad, el miedo, pero muchas veces lo que no entendemos es la vergüenza. El proyecto de vida que para mucha gente significa el poder migrar no es solo un proyecto personal, es salvar la vida o mejorar la vida de toda una familia o de toda una comunidad. Es decir, hay mucha gente que pone sus esperanzas y sus ahorros en que un chaval de 15 o 16 años consiga llegar a Europa, porque si lo hace, saben que podrá tener un trabajo, podrá empezar a enviar remesas, y esa familia o esa comunidad podrá distinguirse incluso económicamente del resto. Y todo eso conlleva a que el resto también vea que esa es una posible oportunidad, pero tenemos que verlo siempre desde el punto de vista del que decide hacer el viaje migratorio, no desde el punto de vista de ciudadano que vive en el país en el que se recibe a esos migrantes. Y el punto de vista que a mí más que me parece que más podemos llegar a entender se resume en esa frase. Es que volver al lugar de partida
es la gran derrota. Serán personas avergonzadas, probablemente marginadas por su propia comunidad, personas que para siempre llevarán el San Benito colgado de este es alguien que nos defraudó cuando intentó mejorar su vida y por tanto la de nuestra familia. Qué fuerte, Gonzo. Tú había leído que tú también vienes de familias, en fin, yo también. ¿Quién no ha venido de familia que tiene que ver con la migración y tal? Quizá la filosofía es la misma ahora, evidentemente elevada al cubo, ¿no? Pero y de nuestros inmigrantes cuando se marchaban, en tu caso, por ejemplo, que se había leído que habían estado en Argentina, creo que fue, o por ahí en Hispanoamérica, ¿no? Y volvían, porque claro, tú, no sé dónde yo había leído que tú siempre lo veías y dices, contra, pues eran ricos porque vivían en un rascacielos o no sé qué y tal. Pero si esa gente hubiera vuelto y no hubiera hecho las Américas, como se denominaba, nuestra propia gente, ¿cómo crees tú que los vería? ¿También como unos fracasados o cómo? ¿Cómo crees tú? No sé si como unos fracasados o probablemente como una carga. Sí. Yo puedo contar, ya que apelas a la historia de mi familia. En mi familia fue mi propio bisabuelo el que decidió que sus hijos no podían seguir viviendo en casa, porque no había comida para todos, porque era una carga, y para que el progreso familiar pudiese seguir o las posibilidades de tener una vida más o menos digna pudiese continuar, la decisión de un padre fue que la mayoría de sus hijos se tenían que ir. Estamos hablando de principios mediados del siglo XX, y esto es las mujeres de la familia, mis hijas, que se casen y se vayan de casa, no que se casen y me traigan al nuero a casa, y aquellos hijos que no son, digamos, talentosos en el negocio familiar, que en el caso de mi familia paterna es el ser herreros, hacer hoces, cuchillos, afilarlos y luego venderlos, pues aquí no dejan de ser una carga, porque no hay alimento para todos, no tenemos ese sustento. Y fue mi propio bisabuelo el que en los viajes que hacía para vender hoces, compraba primero los embarques para los viajes a Argentina y conseguía también los papeles, los visados para que se pudiesen ir. No es nada fácil, no debe ser nada fácil para un padre decirle a un hijo, vete de casa, pero no es que vete de casa al pueblo de al lado, no, es vete de casa que probablemente no te vuelva a ver, te tienes que ir a Argentina. Si ellos tuvieran que volver, volverían sabiendo que iban a ser una carga para su familia, que en lugar de enviar remesas para que los platos de la casa estuviesen más llenos, lo que iban a hacer es que volverían a casa y por lo tanto tendrían que poner un plato más en la mesa y no habría tanta comida. No sé si con esto me No, perfecto, me está poniendo los pelos. Esa es una sensación que tiene el que se va y si fracasa tiene que volver, pero a saber también qué sensación va a tener esa familia respecto a la persona en la que pusimos ciertas esperanzas y que no lo ha conseguido. Gonzo, y esa gente... Sí, dime. No sé. Digo que esta sensación yo también luego la he vivido con propios amigos, porque la generación de mis padres está con chavales de Luxemburgo, de Suiza, y recuerdo decirles, siendo chavales con una vida ya solucionada ellos, que me daban cierta envidia porque a mí lo que me contaban me generaba envidia. Hablaban 3-4 idiomas, la educación en Luxemburgo, en Suiza, no tenía nada que ver con la que había en Galicia en aquellos años. Y ellos me dijeron, no, los que nos das envidia eres tú, Gonzalo, porque tú no te tuviste que ir. Tú no has tenido que vivir sabiendo que tus padres añoraban su familia o añoraban su tierra. Tú te fuiste de una aldea a 200 kilómetros a Vigo y puedes venir todos los fines de semana al origen. Entonces, esas son sensaciones que incluso cuando la vida ya te va bien y naces en una familia acomodada, pero de migrantes, eso lo escuchas en casa. Y aunque hayas nacido ya en Luxemburgo, si eres hijo de gallegos, sabes que eres un migrante y que tus padres desearían estar en el lugar en el que nacieron y no en el lugar en el que te dieron a ti la vida y una vida de progreso. Es tremendo. Y imagínate, bueno, ahora que estamos viviéndolo todo aquí, ¿no? Todo lo que viene. ¿Tú cómo lo verías? O sea, porque claro, antes estás hablando, estás comentando el país receptor y el país el que se sale, ¿no? Nosotros veremos, por ejemplo, ¿cuánto sale el viaje que, por ejemplo, que ellos hacen en las pateras? A lo mejor 3 o 4 mil euros, pero esos 3 o 4 mil euros no sé lo que podrá costar. Tendrán que haberlo reunido con una familia, con un montón de gente, otro concepto de familia diferente quizá al nuestro, ¿no? De muchísima gente que ha tenido que apostar y por poner ese dinero, ¿no?
y que de alguna manera después esa persona que llega aquí pueda pensar que de alguna manera tiene que mandar también esa ayuda para su familia, ¿no? Es que es así. Es así. En términos capitalistas, digamos que cuando cualquiera de esos chavales que estos días vemos llegar, o esas familias que vemos llegar al Hierro, en términos económicos, para que mucha gente lo entienda a lo mejor, son un producto de inversión. No ha sido solo su familia, es que igual también son sus vecinos los que han decidido ayudar a esa familia para que tenga dinero y su hijo se pueda ir. Y no es una ayuda desinteresada. Saben que es una inversión, que si ponen algo de dinero para que el chaval pueda pagar la patera a la mafia que lo lleva por ahí, en el momento que llegue, algo van a recibir. Y es así. Yo he escuchado 1000 veces historias de migrantes que te cuentan que sus padres han tenido que vender los animales que tenían, que solo les ha quedado una vaca o una cabra, porque esa ha sido la forma de poder conseguir dinero para pagar no solo la patera, para pagar las extorsiones a las que se les someten cuando tienen a lo mejor que cruzar el desierto del Sáhara. Muchos de ellos tardan 2 o 3 años en hacer el viaje porque con el dinero con el que salen, pensando que les va a dar para todo el viaje, a las 2 semanas ya se les ha acabado, o porque se lo han robado, o porque les han cobrado por cruzar a lo mejor de Mauritania a Marruecos, o para entrar en el Sáhara, y muchos tienen que ponerse a trabajar durante el trayecto para poder seguir pagando, y cuando llegan a Marruecos o a las costas de Senegal, tienen que volver a trabajar porque no tienen dinero para pagar a la mafia que los mete en los cayucos y los trae a las islas o los trae al continente. Y todo eso sale, en principio, la primera inversión es una inversión familiar. Y eso también es algo que influye en esa frase de antes de volver y de volver a la derrota, volver derrotado, prefiero la muerte. Porque la gente va a pedir explicaciones. Y esa familia va a quedar señalada. Hay que entender también cómo son estas comunidades donde la necesidad es algo que marca a todas las familias. No son ayudas desinteresadas, insisto. La necesidad hace que cuando pones esperanza en algo, si no te sale bien, la frustración sea mucho mayor. Y esas frustraciones generan un tipo de relaciones sociales, un tipo de condicionantes que son las que hacen que solo miren hacia adelante, que nunca, nunca, nunca tengan como presente la posibilidad de parar, dar media vuelta y volverse. Mira, y cuando eso, es que es tremendo, es que es la auténtica realidad, ¿no? Lo que estás contando. Y después nos encontramos con noticias como la de ayer de Granada, la reunión europea, donde algo que tiene que ser, pasa lo que pasa. Hay países que se lavan las manos y no porque son países cuyos gobiernos están donde están gracias a ese discurso. Hungría y Polonia no son precisamente los países que más inmigrantes reciben en Europa, no lo son. Pero sí que son 2 de los gobiernos que viven mejor de inculcar miedo a los migrantes. Yo, por ejemplo, en Mis Fronteras lo cuento, una de las situaciones más dolorosas que viví como periodista, pero también como ciudadano de la Unión Europea, es cuando en la crisis migratoria de 2015, en lo que se conoce como el éxodo sirio, en la frontera entre Serbia y Hungría, el gobierno húngaro decidió poner una valla y cerrar definitivamente ese paso. Esto era ver a la Unión Europea diciéndole no a gente que escapaba de la guerra. El trato que reciben los migrantes en esos países lo que te hace ver es el odio y el miedo que se ha inculcado desde los medios de comunicación o desde el propio poder. Y como vivimos en este club llamado Unión Europea, y hay ciertas decisiones que o se toman por unanimidad o no valen, pues son países que tienen, como quien dice, medio maniatados al resto, que pretendan o que dicen pretender tener una política migratoria más humana o más centrada en la bienvenida, en la integración, en la formación y en la preparación para que los migrantes puedan tener una vida placentera y desarrollada en los países a los que llegan. Pero creo que hay algo peor que todo eso, y también es algo que analizo en el libro. La migración, que para unos es una oportunidad de tener una vida mejor, para otros es una oportunidad de tener más beneficios. Y lo migratorio es un negocio. Cada euro que la Unión Europea decide invertir en el control de fronteras es un euro que llega a una empresa privada. Y todo eso acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola. Los mismos, o muchas de las mismas empresas que generan pobreza
por la extracción de materias primas en África, que generan éxodos porque promueven guerras o facilitan armas a ciertos grupos que provocan que la gente se tenga que ir, son las mismas empresas a las que luego los gobiernos les conceden contratos millonarios para tener control de fronteras. Sí, videocámaras, construcción de centros de internamiento, construcción de vallas, construcción de fragatas. Entonces, al final, uno cuando recibe estas noticias, a mí siempre me pasa lo mismo. ¿Cuánto dinero van a generar para empresas privadas estas políticas que ahora la Unión Europea ha dicho que son las que hay que aplicar en cumbres migratorias? Y probablemente Hungría y Polonia lo que quieran es también recibir un poquito de ese dinero. Tremendo. Entonces, al final, volvemos a lo de siempre, que es cuando la política migratoria se decide sin tener en el centro del debate al migrante, pues todas las decisiones que se vayan a tomar serán erróneas y lo único que harán serán o empeorar o aplazar el empeoramiento de la situación. Es tremendo. Gonzo, cuando hablamos de, claro, nosotros tenemos aquí la que más nos afecta, más cercana, tenemos una idea, ¿no? Y luego también el tema de ese discurso que tú estabas hablando antes, que yo no sé hasta qué punto, yo creo que no lo sé, pero con el paso del tiempo no sé si llegará a introducirse, yo creo que no, espero que no. Pero, por ejemplo, en otros lugares del mundo, que tú comentas en tu libro, estabas hablando antes de lo de Siria y demás, pero por ejemplo en México, de México a Estados Unidos, son diferentes las diferentes migraciones de la gente, van por lo mismo, pero hay lugares que todavía son más terribles. Ahí comentas, por ejemplo, lo del tren de la bestia y es alucinante, ¿no? Bueno, las migraciones tienen causas y motivos transversales, es la pobreza, la violencia. Básicamente con esos dos conceptos se puede entender todo. La violencia puede ser por una guerra, puede ser por una lucha étnica, puede ser por discriminación por motivo de raza, de género, de identidad sexual. Es decir, violencia y pobreza están siempre detrás de los motivos por los que una persona decide cambiar de país e irse a buscar un futuro en otro lado. Pero la forma en la que se les recibe o los argumentos que utilizan, por ejemplo, los gobiernos para poder convencer a sus ciudadanos de que la mano dura es la política a aplicar, también son iguales en todos lados. Es deshumanizar al otro. Cuando Donald Trump dice todos los que vienen de México no vienen con otra intención que violar o vender drogas, no es tan distinto a cuando nuestro ministro del Interior, Fernández Díaz, decía: los negros que están en la valla de Melilla escupen a nuestros guardias civiles y gritan ébola, ébola. Es la deshumanización, cuando no la demonización del que intenta venir. Y así convences a tus ciudadanos de que la mano dura es lo único que merecen estas personas. Las formas en las que luego estos migrantes tienen que buscarse la vida para llegar a los destinos, bueno, pues sí, el tren de la bestia es salvaje, pero no es mucho más salvaje que meterte en un cayuco sabiendo cómo es, a intentar hacer unas cuantas millas en el océano Atlántico. No es muy distinto a esas balsas que vemos de plástico, saturadas de gente que intentan llegar desde Libia hasta Malta, a Chipre o al sur de Italia. Al final solo te queda jugarte la vida para poder hacerlo. Cuando se habla de pasillos migratorios, lo que se pretende es evitar eso, es evitar que se tengan que jugar la vida, porque la determinación que tienen por llegar es la misma. No hay nada que vaya a hacer que se queden donde están. Y eso, que lo saben perfectamente los gobiernos, no lo quieren reconocer, porque si lo reconocen, también tendrán que reconocer que lo que están haciendo es mandar al matadero a todas estas personas. Lo del tren de la bestia es alucinante, lo que sucede en ese tren es alucinante. Pero no es muy distinto de lo que puede suceder en una caravana. ¿Qué puede suceder? Gonzo, cuéntanos algo, por ejemplo, pues, mira, para que la gente que no sabe, mucha gente no sabrá lo que es el tren de la bestia, pero... El tren de la bestia se le llama tren de la bestia, pero son varios trenes que parten de el sur de México y van a la frontera norte, a la frontera con Estados Unidos, que normalmente van vacíos, pero son trenes de mercancía. De Estados Unidos hacia México y Guatemala bajan cargados sobre todo con residuos tóxicos y vuelven cargados pues con cereal muchas veces, pero mucha menos materia de la que traen. Y ese tren es el que utiliza muchos migrantes para subirse en la parte de arriba de estos vagones, que no suelen ser cilíndricos, o van cargados de cemento, de materias primas, de cereal, o van entre los propios vagones.
Y es un tren que, insisto, recorre todo un país como es México, que si no recuerdo mal hablábamos de unos 6.000 kilómetros. A lo largo de ese recorrido, el propio cansancio hace que te caigas. A lo largo de ese propio recorrido, las maras o los grupos de delincuentes suben, saquean, violan, matan, roban, pero muchas veces también es la policía. Por ejemplo, a las chavalas de 16, 17 años que deciden hacer ese viaje, sus propias familias les dan a la salida de la píldora anticonceptiva, porque dan por descontado que van a ser violadas en ese viaje, o que se van a tener que prostituir para poder ganar dinero, para poder pasar una frontera. Nada distinto a lo que tienen que hacer muchas mujeres de Mali o de Mauritania cuando quieren cruzar el Sáhara, guiadas por grupos de cameruneses que aceptan trasladarlas siempre y cuando las puedan prostituir. Es decir, la necesidad es global, y las formas que se tiene de explotar a esta gente y de intentar sacar beneficio de ellas es la misma, ya sea en África, en Centroamérica o en Asia. Es tremendo, Dios. Y eso Me parece que es alucinante, que... O sea, y escucharte y masticar, y vamos, ¿sabes lo que te digo? Que es tan complicado, sí. ¿sabes? Hace poco veíamos las imágenes de migrantes a los que Marruecos o Argelia devuelve al medio del desierto. Y los dejan ahí. Hemos visto imágenes de familias fallecidas por deshidratación o por falta de alimento. En México, por ejemplo, los migrantes a quien más miedo le tienen es a la policía, porque la policía, con la capacidad que les da la ley de detenerlos, lo que acaban haciendo es no detenerlos solo, sino torturarlos, utilizarlos para fines sexuales, y cuando se han aburrido de ellos, como es quien vende un lote de cabras, se lo venden a lo mejor a la mafia del pueblo, al cártel de Sinaloa, a la organización criminal que tengan más cerca. Eso no es muy distinto de dejarlos en el medio del desierto, es abandonarlos a su suerte. Por eso digo que, aunque las historias tengan elementos distintos, los fundamentos y los razonamientos que se siguen por parte del que tiene la capacidad de manipular y de manejar esta gente es la misma. Solo ven algo con lo que divertirse o algo con lo que sacar beneficio. Es tremendo, Gonzo. Qué suerte hemos tenido de haber nacido en el otro lado del Mississippi, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, a este lado del Mississippi hace unos cuantos años la cosa no era muy distinta. Sí, también es verdad. Hablamos, por ejemplo, ahora del uso o del destino que muchas mujeres migrantes o de zonas pobres acaban teniendo, pues vender sus cuerpos. En los años 50, finales de en la posguerra, España era un lugar al que venían proxenetas de Oriente Medio, por ejemplo, para llenar los prostíbulos del Líbano. Los cabarets o prostíbulos de zonas en las que la vida iba algo mejor en aquel momento que en España, como podía ser un país como el Líbano, estaban llenos de mujeres españolas. Acabo de hablar de mi familia, que tanto la generación de mis abuelos como la de mis padres tuvo que emigrar. La suerte va por bandos y va por momentos. Yo siempre cuando me preguntan quiénes son los que emigran, digo, somos nosotros mismos, en otro lugar y en otro tiempo. Sí, es verdad. Somos nosotros. Es verdad. Nadie está libre de que esto le tenga que volver a pasar. No nos olvidemos de que hace pocos años, tras la crisis del 2008, ¿cuántos chavales españoles, jóvenes formados, preparados, o los que habían dejado los estudios rápidamente para irse a la construcción, cuántos de ellos no tuvieron que irse a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a buscarse un futuro? Y fueron tratados de la misma manera que aquí tratamos a los migrantes que vienen de África. Y eso pasó hace 10 años, no hace tanto. Es verdad. Mira, acaba de llegar un mensaje. Quiero leerme ese libro, tu libro. Gonzo, es tremendo. Mira, estaba mirando qué significa la palabra argallando, que tienes en una palabra tuya. ¿Es gallega? Es gallega, y me alegro que la pregunta que me hagas es qué significa y no cómo se traduce, porque no tiene traducción. Pero sabes que se lo he preguntado, sabes que se lo pregunté a un gallego y no me pudo, y tuvo que ir a Google porque no lo sabía. Y yo digo, pues no sé, me digo, mañana le voy a preguntar a Gonzo a ver qué es. Argallar tendría como una connotación de revolver, de que no te quedas quieto, de que estás siempre intentando hacer algo pero con un objetivo.
A mí era una de las palabras que me llamaba mi abuelo cuando era pequeño, y cuando a lo mejor él se iba y volvía y me veía a mí en la cuadra de la aldea revolviendo entre sus cosas de carpintería, o intentando meterle la mano a la vaca para ver si le ordeñaba algo. Eso es argallar. Es como revolver, pero no porque sí. Revolver, no parar, meter las manos en los cajones, pero con cierta intención. Y siempre está como muy asociada a un niño activo, vivo, revuelto. Y por lo tanto no tiene una mala connotación. Pero no por buscando algo exactamente, sino que como hurgando, buscando, a lo mejor sin un contenido, sin un objetivo, digamos. Eso es moviéndose. Sí. Oye, pues, ¿qué estás haciendo estos días? Nada, pues estoy argallando en 2 o 3 proyectos. Ay, qué bueno. Ese es un poco el objetivo, y como además tiene para mí esa connotación. Te la copio. Mira cómo te va con el libro. Abuelo, claro, te la copio. ¿Cómo te va con el libro, Gonzo? Pues mira, bien. O sea, que este libro se publicó, si no recuerdo mal, en 2019, que 4 años después esté hablando contigo del libro, que en junio haya ido a Fuerteventura, en la misma semana en la que también había ido a Bilbao a hablar de este libro, que es un libro pequeñito, de una editorial también muy pequeñita, y que 4 años después siga sirviendo para hablar de migraciones, para mí ya me vale. Las ventas no tengo ni idea, es un libro que creo que no me ha generado ni un euro de ingresos, pero es que no lo hice por eso. La propuesta que me hicieron era muy bonita, que era, oye, Gonzo, queremos que hagas hablar de tus viajes, pero no queremos que te documentes, que sea vuela pluma, que puedas tener recuerdos y escribir esos recuerdos. Luego, pues oye, buscar alguna foto, llamar a algún amigo para que me confirme un dato que a lo mejor yo no tengo en la memoria, y así es como lo hice. Por eso es un diccionario, por la A, relacionado con las migraciones, que me viene aldea, y escribo lo primero que se me viene, y luego, pues, oye, lo vas colocando. Entonces, ¿cómo va? Va bien. Es un libro que está vivo, siendo muy pequeñito, siendo sobre un tema que para mucha gente es desagradable y prefiere darle la espalda. Y como te decía, 4 años después, Javier, aquí estoy contigo hablando. Claro. Está vivo porque el tema sigue vivo, y con lo que tú dices, el 19 ahora, mira, y hoy estamos hablando aquí de él. Pues nada, Gonzo, un placer contra el carajo haber estado hablando contigo y decirte que, bueno, ahora tienes esta semana en Salvados. ¿Cómo va tu experiencia en Salvados? Increíble, ¿no? Que, vamos, tienes un tema, morir por contrato, que yo había visto algún adelanto. Pues mira, no es muy distinto de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? Esta es la historia de un chaval que con 19 años fallece en una fábrica por una máquina que no funcionaba, por cuestiones que no tenían que haber sucedido nunca. Pero no nos centramos solo en qué pasó ese día, cómo esa máquina se lo tragó. Nos fuimos a ver de dónde viene este chico. Y entonces hacemos un retrato de una pandilla de chavales, 18, 19, 20 años, que viven en un pueblo turístico del norte de Tarragona, Roda de Bará, donde durante el verano tienen trabajo, pero en invierno no hay trabajo. Y son chavales que vienen de familias desfavorecidas, con pocos ingresos, y donde ellos con 16, 17 años ya se hacen responsables de poder llevar algo de dinero a casa. Con esos condicionantes, Xavi decide dejar su pueblo para poder trabajar también durante el invierno, no solo en verano, en la restauración, en el ocio playero, y encuentra un puesto de trabajo más o menos estable en una fábrica en Cornellá. Con 19 años deja su casa, deja su pueblo, deja sus amigos y se va a trabajar en esta fábrica en unas condiciones lamentables. Tan lamentables que la falta de seguridad hace que él, con 19 años y a los 2 meses de estar trabajando ahí, pierda la vida. Pero sobre todo es un retrato de esa juventud y de esa clase desfavorecida que a veces aparece en los medios solo cuando revienta, cuando hace cosas que a los demás no nos parecen bien, pero que sin embargo tienen una dignidad, un orgullo y una determinación por salir adelante que ya nos gustaría tener a todos. Y hay frases que escuchas de estos niños de: estos trabajos solo los aceptamos nosotros porque no podemos decir que no a unos ingresos. Ojalá mis padres me hubiesen podido pagar unos estudios, porque ¿quién no prefiere trabajar con corbata en una oficina que sucio y manchando hasta las manos todos los días? Es la historia de esta gente. Total, más claro imposible. Gonzo, ha sido un placer haber hablado contigo, tener la oportunidad de conocerte, de hablar, ha sido un ratito estupendo y maravilloso. Gracias. Pues oye, para mí una satisfacción haber podido cumplir con la promesa de esa dedicatoria en el libro que te hizo en junio, de verdad, Javier. No, sabía que de alguna manera, cuando, ¿sabes cómo?
¿Dónde irán las dedicatorias o qué será de ellas, ¿no? Como una especie de botella en la mar, ¿no? Pues mira dónde llegó esta, la tuya, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Pues llegó a la playa. Llegó a la playa. Un abrazo, Gonzo. Otro enorme, Javier. Chao. Buen día. Adiós. Pues nada.